Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones este miércoles 29 de noviembre. Estoy aquí con un comando tremendo que son Anastasia y Tomasa. Están desesperadas porque vamos a hablar de un tema un poco delicado. Pero a ver, salude Anastasia a la audiencia para que se tranquilice. Vamos a hablar de derechos humanos, que incluyen también a los derechos de los animales y que parece creer que van a ser muy intensos en los próximos años. Buenas noches, Atenea Galaxia, a todos los que se están sumando. El día de hoy, ya después de estas ceremonias de destape mediático, destapes y cargadas, estas bonitas instituciones de la de los tecnodinosaurios, ahora sí entramos otra vez a la agenda de la mano dura. En la agenda de la mano dura, el presidente, todavía en funciones, Enrique Peña Nieto, pues urgió al Congreso a aprobar la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior que quedó atorada desde la legislatura pasada, porque es una ley que ha despertado la oposición de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, porque es una ley que prácticamente legaliza, justifica y en buena medida decreta la impunidad en los operativos militares que estamos viendo en todo el país. Es una paradoja que insista el gobierno de Enrique Peña Nieto en querer seguir destinando a los efectivos militares en funciones de policía cuando los indicadores, cuando las cifras, cuando la situación de violencia desatada en toda la República, salvo algunos dos estados, entre ellos Yucatán, quizá de los más pacíficos, pero en la mayoría de las 32 entidades de este país se ha desatado la delincuencia y la violencia. Me dice Mara López, una ley a modo del gobierno. Ahorita vamos a ir a esta reflexión. Nada más para que ustedes tengamos el contexto. En 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó el poder y cuando Felipe Calderón, el que saca al ejército de sus cuarteles para emprender una guerra supuestamente contra el crimen organizado que se convierte en una guerra contra la población, contra la sociedad en varias entidades, el número de operativos militares en las entidades eran 8 grandes operativos en Michoacán, en Ciudad Juárez, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz. Ahora, 6 años después, o 5 años después casi, hay 24 operativos militares. En 2017 hay 24 operativos especiales militares en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, por supuesto, en los focos más importantes donde supuestamente hay la delincuencia organizada ha tomado el control y no hay policías suficientes, según nos dijo este señor que hoy comió con Mid, Osorio Chong, el secretario de Gobernación. En su comparecencia dijo, bueno, es que los policías municipales son el principal problema porque no tienen los instrumentos jurídicos para defendernos de la delincuencia. Pero a ver, de 8 operativos a 24 operativos donde los militares están en funciones de policías y no en funciones de militares, y la delincuencia se ha disparado, la violencia en el país está en el peor año. ¿Dónde está el argumento matemático, fáctico, real para decir que es necesaria y urgente una ley de seguridad interior si ahora hay más operativos militares y la violencia no ha disminuido y la crisis de inseguridad no ha bajado y los números de homicidios están rebasando el récord del 2011, estamos allá a más de 22,000, que este 2017 va a ser más violento que el 97. Es decir, está rompiendo récords de inseguridad
pública el gobierno de Enrique Peña Nieto y quiere militarizar todavía más. Entonces, no es solamente un asunto de eficacia, es un asunto de mano dura, es un asunto de miedo, de inculcar el miedo en vísperas de un proceso electoral muy difícil, que es el que vamos a ver en el 2018, donde estamos ya observando que van hacia la polarización para mantenerse en el poder, para impedir a toda costa que llegue un candidato como López Obrador, que no forma parte de este tecnosistema o de este sistema que durante 40 años, como hemos explicado en otras transmisiones, ha mantenido el control de la política económica, de la política gubernamental y de la política de seguridad pública, sobre todo desde Felipe Calderón a la fecha. Yo aquí tengo, y quería yo comentarles y mostrarles unos datos que fueron publicados en el portal de Animal Político en el 2016, donde está claramente que desde 2012, esto que les estoy explicando, de que hay operativos militares ha ido creciendo, pero la inseguridad no ha ido disminuyendo. En el 2012 habían 75 bases militares mixtas, como se les conoce a estas bases en donde hay policías y militares en funciones policíacas, en funciones de protección supuestamente o de combate al crimen, ya sea fuero común o de fuero federal. Habían 75, habían 1.680 militares asignados a estas bases militares mixtas. En 2016, la cifra prácticamente se duplicó, 142 bases mixtas, con el número del doble de efectivos, de 1.680 pasó a 3.386. Las cifras del 2017 son todavía mucho mayores. Entonces, ¿dónde está el beneficio para la sociedad mexicana de tener más militares en funciones de policía y la violencia y la inseguridad no han disminuido? Las violaciones a derechos humanos están incrementándose de manera brutal en todo el país, porque justamente buena parte de las violaciones a los derechos humanos se están cometiendo por efectivos militares que están entrenados para matar, no para perseguir delincuentes, no para defender a la población civil de sus derechos humanos. No tienen las herramientas, ni los instrumentos, ni la capacitación para combatir de manera civilizada las fechorías que cometen delincuentes de todo tipo. Pero además se están escudando en justamente la necesidad de un fuero o de que no se les juzgue por tribunales civiles frente a delitos cometidos contra civiles. Es una situación realmente dramática, muy, muy dramática, tan dramática que mientras Enrique Peña Nieto el día de hoy estaba urgiendo al Congreso de la Unión, sobre todo a la Cámara de Diputados, donde está la minuta, a aprobar esta ley de seguridad interior, el día de hoy en el Senado de la República y en otras instancias estaban en México los dos relatores especiales que vinieron de las Naciones Unidas y de la OEA, el señor David Cake y el señor Edison Lanza. David Cake es relator especial de derechos humanos de la ONU, y el señor David Cake les dijo a los senadores en la reunión privada que sostuvieron el día de hoy que le preocupaba mucho que la ley de seguridad interior se fuera aprobada en México, porque la experiencia internacional demuestra que los militares en funciones de policía no han logrado disminuir ni la delincuencia ni el crimen organizado, y sí, por el contrario, se han incrementado las violaciones a derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, como en el caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa es un caso muy ilustrativo de cómo, con tal de proteger a militares que estuvieron en la base de Iguala y que seguramente fueron por lo menos, testigos por omisión de los secuestros y
previsiblemente de las desapariciones y en algunos casos de los asesinatos de estos 43 muchachos que andan desaparecidos, y ni siquiera han sido llamados a declarar, ni siquiera le permitieron al Grupo Internacional de Expertos Independientes, al GIEI, poder validar los testimonios de estos militares. Y el caso de Ayotzinapa es un caso muy visibilizado, en donde hemos documentado a lo largo de esa tragedia que ha durado 3 años, desde 2014 a la fecha, desde septiembre de 2014 a la fecha. Imaginemos todos los demás casos. Ya no hablemos de Tlatlaya, Tanhuato, Nochistlán, estos grandes expedientes en donde hay fuerzas policíaco-militares involucradas en ataques a la población civil. Imaginemos todos los ataques, por ejemplo, en comunidades aledañas o alejadas en Veracruz, en Guerrero, en Tamaulipas, en donde no hay ni siquiera posibilidad de defensa de la población civil. Pero peor aún, el panorama todavía es peor, y perdonen que les esté llenando de datos negativos, pero creo que tenemos que estar conscientes de esto. Ahora ya se están yendo contra los ombudsman locales, es decir, contra las instituciones estatales que serían o que deben ser las responsables de defender a la población civil de los abusos de los cuerpos policíacos, de los cuerpos militares o de los cuerpos paramilitares. El asesinato el fin de semana pasado de Fernando de la Toba Lucero y sobre todo de su padre Silvestre de la Toba Camacho, que era en ese momento el ombudsman, el defensor o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, conmocionó a los 32 ombudsman del país, porque es la primera vez que de manera brutal se ejecuta a un ombudsman junto con su familia, mandando un mensaje tremendo de cállense, de no actúen. Y al día siguiente fue secuestrado un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que afortunadamente apareció bien y con vida. Pero hay otros casos en donde han sido amenazadas las defensoras de derechos humanos, por ejemplo, en Veracruz, en Chihuahua, en Jalisco también, en Oaxaca. El propio Arturo Peinberg Calvo, que es el defensor de derechos humanos del pueblo de Oaxaca, emitió un comunicado el 24 de noviembre del 2017, que aquí tengo en la mano, y que les voy a leer lo que él dijo en relación con los asesinatos a ombudsmans. Dijo: con estas muertes y con la desaparición de nuestro compañero defensor y su hijo, forzada por no sabemos qué poder siniestro, hacemos nuestro trabajo en el horror. Nuestra palabra ha entrado en el horror, surge desde el horror y sin embargo reclama dignidad, justicia, reclama que las y los compañeros defensores podamos mantener nuestra integridad en el desempeño de nuestras tareas. ¿A eso nos quiere llevar el último año de Peña Nieto, al horror? Esto lo está diciendo un defensor de los derechos humanos, de la población civil. Entonces, ¿cómo pueden estar presionando para aprobar una ley de seguridad interior cuando están matando y amenazando y amedrentando a los defensores de los derechos humanos de las poblaciones en los estados más críticos? ¿Cómo es posible que quieran imponer una ley de seguridad interior cuando hay periodistas que han sido asesinados y han sido amenazados y han sido secuestrados y han tenido que huir de sus entidades precisamente por investigar el vínculo entre el crimen organizado y las fuerzas policíacas y el poder militar? Entonces, esta reflexión que hacemos el día de hoy es para apoyar el punto de vista de los relatores de la ONU y de la OEA, pero también para exigirle a cada uno de nuestros diputados y a cada uno de los senadores de las entidades que los estamos observando, que si quieren aprobar una ley que legalice la militarización del país, entonces vamos a tener que sancionar a nivel de voto y quizá hacer otro tipo de protestas. Es muy grave, de veras, que estén llevándonos a la situación tan tensa y tan polarizante. Estoy
me están pidiendo que hable de lo que sucede en Chiapas. Bueno, no tengo ahorita muchos datos de información, Huehuetlán, pero yo creo que está igual la situación. Me están mandando saludos desde Catepec, que Catepec también ha vivido está viviendo episodios de una violencia brutal contra mujeres, contra población civil, precisamente por esta delincuencia desatada, en donde están cubiertos y amparados por las propias fuerzas que se deben combatir. Huehuetlán, muchas gracias a ti por recordarnos la situación en Chiapas, lo vamos a investigar. Me dice Gerardo Medina, nos están aplicando el shock del miedo, acompañando golpe de estado silencioso. Lo peor que podemos vivir y que vamos a vivir en estos años es que caigamos en la estrategia del miedo y que caigamos en esta estrategia para que pues siga la cleptocracia, para que sigan robándonos. El señor general de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ha demostrado varias veces su urgencia, su insistencia en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El señor general Salvador Cienfuegos, si quiere que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, por lo menos que garantice o que ofrezca una investigación civil a las violaciones y delitos de derechos humanos cometidos por militares. No estamos condenando al ejército. El ejército es una institución muy importante para este país. Y precisamente porque es muy importante, no podemos seguirla involucrando en labores policíacas para que la corrupción mine por completo esa institución. Porque si nos quedamos en un ejército ajeno al crimen organizado, vamos a la debacle, compañeros. Vamos. Y eso es lo que el señor general y el señor almirante, tanto de la defensa como de la marina, no quieren explicarle a la sociedad civil. Y cuando uno se atreve a cuestionarlo, sale Osorio Chong a decir, no acepto que se critiquen a militares y a marinos que están defendiendo la integridad del territorio nacional. Estamos criticando a marinos y a militares, no a todos los marinos, no a todos los militares que están involucrados en hechos delictivos y que deben ser sancionados como cualquier ciudadano. Entonces, no podemos ir hacia una ley de seguridad interior con reclamos de impunidad y de manga ancha para ellos. En fin, en Cancún también están desatadas la delincuencia, me dice Verónica Tapia. Me dice Carlos César Hernández, parece que quieren acabar con muchos mexicanos, exterminarnos. En otras colaboraciones, sobre todo en colaboraciones escritas, yo he señalado que esta es una guerra civil no declarada, pero es una guerra contra los prescindibles, contra los pobres, contra la población que no encuentra un espacio en este modelo económico y que entonces se dedica al narcomenudeo, al sicariato, a los halcones, porque el crimen organizado paga. Y el crimen organizado paga porque está cubierto por el gobierno. Pero lo peor es que quienes mueren, quienes ponen los muertos, quienes ponen la vida, no son los grandes capos, no son los que lavan los miles de millones de dólares del crimen organizado, son la gente que está ahí, en esas zonas devastadas por la falta de oportunidades de trabajo, por la pobreza, por la delincuencia, por el miedo, por el autoritarismo, por la ausencia de figuras de protección familiares. Y eso también lo ha señalado la propia Iglesia Católica. En fin, en Tepic, Nayarit está, me dice 194 ejecutados en Cancún al día de hoy, nos está comentando Gerardo Méndez Martínez, y no nos vamos a las cifras de Guerrero y de Tamaulipas, que son verdaderamente de horror. En fin, muchas gracias por estar acompañándonos en este Facebook Live. Nos vamos a ir a la Feria de Guadalajara el día de mañana. Desde ahí espero poder transmitir con ustedes. Nos vemos y les mando un abrazo muy fuerte. Gracias.